la humildad, la mansedumbre, la paciencia no se pueden desarrollar solos. Porque humildad se traduce en servir a otros. No se puede servir a otros estando solo. La paciencia, aguantar, soportar a otros, no se puede hacer eso si uno está solo. Entonces debemos estar en el grupo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante, estamos en el versículo 11, el apóstol Pablo ha estado describiendo que los creyentes necesitamos ser instruidos, guiados, dirigidos. No todos tenemos los mismos dones, dice Pablo, pero los dones que Dios ha dado a la iglesia están completos. Y en Efesios capítulo 11 dice: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. A ver, para no eliminar nada. Y lo que va a decir Pablo después es que estos dones que Dios ha dado a la iglesia son necesarios para edificar la iglesia. Es decir, un creyente que no es miembro de una iglesia local no puede ser pastoreado, no puede ser dirigido, no puede ser orientado, y entonces no está haciendo la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que un creyente esté bajo el liderazgo de un pastor. Cuando Pablo establecía iglesias, siempre cuando él se iba trataba de dejarlas con sus pastores. Cuando Pablo le manda la carta a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada iglesia. Y vamos a mirar eso con más detenimiento más adelante. Ahora estamos mirando algunas razones de por qué entendemos que la labor de estos dones era importante. Y hemos dicho temprano que no puede haber crecimiento aparte de la enseñanza apostólica. Dice la Biblia que los apóstoles son el fundamento de la iglesia. La principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo. Pero los apóstoles son la base también de la iglesia en este tiempo. Así que no podemos edificar una iglesia sana, no podemos ser una iglesia sana, no podemos ser creyentes saludables si nos alejamos de la enseñanza apostólica. Y eso significa del Nuevo Testamento sobre todo. Debemos perseverar. Hemos hablado de evangelistas también, la importancia de estas personas que en ese tiempo, por lo menos, eran personas que llevaban la palabra de un lugar a otro, de recibirlos, de encaminarlos, de sostenerlos. Hemos hablado y estábamos hablando del pastor. Principalmente la responsabilidad tiene que ver con cuidar a las ovejas, en el sentido de que pueden ser extraviadas por falsos obreros, falsos pastores, falsos maestros. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1, ahí estábamos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Le está hablando a los pastores allí Pedro. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 2, apacentad. Apacentad significa nutrir, alimentar. Apacentar no es llevar de paseo. A veces nosotros pensamos que apacentar es sacar a las ovejas. No, apacentar es alimentar, engordar. ¿Habrán ovejas gordas aquí? Por ahí, ¿no? Pero espiritualmente hablando, pues, no físicamente, ¿no? Debemos tener ovejas robustas. Y esa es la tarea pastoral, robustecer, engordar a las ovejas, ¿no? Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, no es una obligación, sino con agrado, con placer, no con quejas, sino qué bueno que Dios nos ha dado esta responsabilidad. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿no? No en términos de dinero, me pagan más, trabajo más, me pagan menos, trabajo menos. No es así, no es simplemente por el amor a las ovejas, no por trasquilar a las ovejas, no por la lana, sino por
beneficio del propio rebaño. Versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y noten que lo que está diciendo aquí es que aunque tenemos autoridad de parte de Dios, porque los pastores tienen autoridad para gobernar la iglesia, la autoridad se hace práctica, digamos así, no porque el pastor sea dictador o manda más, sino por ser ejemplo, Es decir, debemos procurar modelar la vida cristiana. Debemos esforzarnos mucho en nuestro hogar, con nuestra esposa. Debemos tratar de modelar la vida cristiana, y eso va a respaldar la autoridad que tenemos de parte de Dios para guiar la iglesia, ¿no? Entonces es un reto tremendo. Debemos enfatizar que el trabajo pastoral implica principalmente la enseñanza y la predicación. ¿Por qué? ¿Por qué principalmente el trabajo pastoral no es la visitación o la administración? ¿Por qué el trabajo pastoral no es principalmente, un montón de cosas que uno puede hacer en el ministerio? ¿Por qué la Biblia siempre pone en peso a la enseñanza y a la predicación? ¿Por qué? Miren 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, controlado, prudente, que piensa, decoroso, o sea, que anda ordenado, hospedador, apto para enseñar. Noten ahí, apto para enseñar. Versículo 1 Timoteo capítulo 5:17, hablando de sostener. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en administrar. Así dice, los que trabajan en predicar y enseñar. Tito capítulo 1, versículos 9 al 11. Tito 1, 9 al 11. Por esta causa te dejé en Creta, estoy en el versículo 5, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y habla de los falsos maestros. Entonces noten que siempre está lo que dice Pablo en Hechos 20, el peligro de la falsa enseñanza, el peligro de personas que no teniendo escrúpulos, que no teniendo un deseo vivo por Dios, quieren aprovecharse, engañar a las ovejas. Y hay muchos de esos, hermanos, en este tiempo. Así que la principal tarea siempre va a ser predicar, enseñar la palabra, para que los hermanos, para que el rebaño aprenda a depender de la palabra. Aprenda a depender de la palabra. A veces nos acostumbramos a tal o cual pastor, pero ¿cuál es el problema con los pastores? ¿Saben qué? Estamos de pasadita nomás. Algunos durarán más, otros durarán menos, pero estamos de pasadita. Y a veces los creyentes se quedan con el ministerio de tal o cual pastor, y lo que necesitamos no es eso. Lo que necesitamos es aprender a depender de la palabra de Dios. No podemos crecer saludablemente sin el cuidado pastoral, sin la enseñanza pastoral. Así que imagínense un creyente que no es miembro de una iglesia local, que simplemente se convierte y se pierde en el anonimato por ahí. Nunca sabemos de ese creyente. Simplemente él aceptó a Cristo y dice: yo sigo a Cristo en mi casa, yo sigo a Cristo porque sigo a Cristo y nada, no sigo a hombres. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos en una iglesia local activamente bajo el cuidado pastoral. Cuán importante que es eso. La palabra maestro, porque también habla de maestro, y como les he dicho, algunos discuten en que pastores y maestros, al ser plural,
se refieren a diferentes personas, otros dicen no, al tener la I en medio se refiere a la misma persona, y hay una especie de discusión allí sana. Maestro, Hechos 13:1, sin embargo la Biblia sí reconoce la presencia de personas con capacidad para enseñar la palabra de Dios. Hechos 13:1, note lo que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y, ¿qué dice? Maestros. Y empieza con Bernabé, ¿y con quién termina la lista? Con Saulo. O sea, Saulo era un apóstol, pero también era y Pablo dice así, ¿no? Maestro, predicador, apóstol. Ese Saulo era tremendo, ¿no? Era un hombre con una capacidad dada por Dios. Romanos 12:7, hablando de los dones, también habla. Noten lo que dice ahí. O si de servicio, en servir. O el que enseña, ¿en qué dice? Primera a los Corintios 12:28. Primera a los Corintios 12:28. Note el orden de los dones en ese tiempo. Noten la prioridad de los dones que tienen que ver con la enseñanza. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente. Es un orden, ¿qué dice? Apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Y luego noten lo que sigue: los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, y al último los que tienen don de lengua. Nota que Pablo a esta iglesia le está diciendo que lo más valioso en una congregación siempre será la enseñanza, y aquellos que están a cargo de transmitir la enseñanza de la palabra de Dios. Claro, ¿no? ¿Cuánto amor hay en otras congregaciones que tienen mala doctrina? Yo creo que hay mucho cariño muchas veces. A veces más que nosotros, ¿verdad? Ustedes a veces, no sé si ven otras congregaciones, a veces uno se encuentra que son más visitadores, más animosos, más empáticos. Pero ¿cuál es el problema? La doctrina, la enseñanza. Creen que Jesús no es Dios. Creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Creen que la Biblia no es la palabra de Dios final, sino hay otros libros. O creen que hay otras personas que todavía están diciendo la palabra de Dios. Error. No creen en el infierno. No creen en la salvación por gracia, sino en base a méritos. Y muchos errores. Entonces, lo importante siempre será la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Si nosotros no miramos el valor de ello y ponemos otras cosas en valor, pronto vamos a ser engañados. Pronto vamos a ser engañados. Bueno, aunque hay el don de maestro, es cierto, hay responsabilidad, hermanos, en todos nosotros para enseñar. Mateo 28:20, en la gran comisión, Mateo 28:20, en la gran comisión, el Señor Jesucristo nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Mateo 28:20, noten lo que dice: a todos los creyentes se nos dice eso. ¿Qué se nos dice? Enseñándoles, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. A todos los creyentes se nos dice que debemos enseñar la palabra. No, yo no tengo el don de maestro. No. Todos nosotros debemos crecer, debemos ser responsables en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Primera a los Corintios capítulo 14. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. 14:34 y 35. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa ¿a quién? A su pastor. Así dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mi esposa algunas veces me dice: el pastor se quedó abajo, me dice así, ¿no? Claro, en casa la dama, ¿de quién debe aprender doctrina? ¿De quién, según la Biblia? ¿De quién debe aprender la palabra? De su esposo. Entonces los esposos son, ¿o qué deben ser? Maestros. Pero pastor, mi esposo es calladito, no habla mucho, más bien se asusta cuando yo hablo. Sí, dice la esposa. No está mal, es esposa, ¿no?
No, el esposo debe ser maestro de la palabra de Dios en casa, ¿no? Tito 2, 3, 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, las damas mayores que han tenido la experiencia de llevar adelante un hogar, que han criado hijos, que tienen un esposo, que están en la fe, ellas pueden dar a las damas a otras damas enseñanza de la palabra de Dios. O sea, todos nosotros tenemos la tarea y el deber de enseñar, muy aparte de que Dios haya puesto a algunas personas, como por ejemplo su servidor, con el don, con el deber de enseñar. Muy aparte, todos nosotros tenemos que prepararnos. Me voy a saltear Santiago capítulo 3, versículo 1. Me voy a saltear algunos textos para avanzar. Santiago 3, 1. Santiago 3, 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y lo que pasa es que los maestros en Santiago no estaban acompañando su enseñanza con un buen carácter, sino estaban mostrando un carácter soberbio, orgulloso. Y muchas veces el don que uno puede tener se arruina pues con el carácter que uno tiene, ¿no? Entonces siempre va de la mano. Pablo les decía a los corintios, aunque Dios les ha dado tantos dones, ustedes son carnales, les dice, ¿no? Se les tiene que hablar como a niños en Cristo, como a personas que no tienen el Espíritu Santo. Entonces los dones pueden estar allí, pero muchas veces lo que arruina los dones que Dios nos ha dado es nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y por eso es que Santiago 3.1 dice, recibiremos mayor condenación. Aquellos que tenemos el rol de enseñar la palabra de Dios, hay mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. ¿Cuál es el rol? El rol de todos estos dones. ¿Cuál es el rol de todos estos dones? No sé si ahí lo tendrán, pero Efesios 4:12. Busquen por favor Efesios 4:12. Creo que ahí está del 7 en adelante. Efesios 4:12. ¿Ya lo tienen? Creo que yo lo he puesto en otro lugar allí. Está más abajo. Efesios 4:12. ¿Cuál es el rol? Vamos a leer todos juntos. 2. Efesios 4:12. ¿Ya lo encontró en casa? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha puesto personas. Dios ha puesto personas en una forma especial. Apóstoles. ¿Podemos ser perfeccionados aparte de la enseñanza apostólica entonces? Y la respuesta es obviamente que no. Porque si dice que para perfeccionar a los santos, los apóstoles han sido puestos para perfeccionar a los santos, no podemos ser perfeccionados aparte de la enseñanza apostólica. ¿Podremos ser perfeccionados aparte de la enseñanza pastoral? Y la respuesta es no, en tanto sea bíblico, en tanto nos sometamos a la palabra de Dios y en tanto cumplamos lo que la palabra de Dios dice. Pues bueno, debemos crecer en una iglesia local, debemos crecer bajo el liderazgo pastoral. No puede haber un crecimiento saludable. No puede haber un crecimiento saludable si los creyentes no nos sujetamos pues a la enseñanza bíblica. Y insistiré, no podemos crecer. Si usted no considera la iglesia local, no considera al pastor, entonces va a ser difícil nuestro crecimiento, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque Dios lo ha pensado así.
Por eso es importante ser miembros de una iglesia local. Y vamos a ver en la noche, ya el tiempo ahora nos gana, vamos a ver en la noche que estos dones son tan importantes, pero tan importantes, que incluso Satanás, sabiendo de su importancia, se ha tomado el trabajo de falsificarlos. ¿Cuán importantes son? Que Satanás incluso está falsificando estos dones porque sabe que si logra desviar con la enseñanza, con falsa enseñanza, con falsa doctrina a las personas, pues Él ha logrado su trabajo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana. Nuestro Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Sabemos, Señor, que somos pecadores, somos limitados. Estamos, Señor, expuestos a fallar y no somos perfectos, ciertamente. Pero, Padre, entendemos, comprendemos que tu palabra, Señor, es lo que guía nuestras vidas. Y aunque podemos haber tenido malas experiencias, malas situaciones que nos han hecho quizás pensar de otra manera, la enseñanza de tu palabra es clara. No podemos ser miembros pasivos en una iglesia. Debemos ser activos, Padre, para poder crecer saludablemente. No podemos, Señor, desaparecernos, Padre bendito. Es nuestra responsabilidad principalmente. No podemos desaparecernos, aislarnos. No vamos a crecer saludablemente y vamos a ser víctimas de falsa enseñanza, de falsos maestros. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des, Padre bendito, en tu misericordia, Padre, hacer entender esto, que no es una reafirmación por controlar, por manipular, por hacer que la iglesia haga lo que uno quiere, sino es tratar de buscar que tu iglesia se someta a la palabra de Dios cada vez más y que, Padre, nos acompañe en esta importante labor de cumplir la misión que tú nos has dado. Que en el camino, Señor, nos demos cuenta de que es lo mejor, que si nosotros nos volvemos pasivos o nos distanciamos o si nos alejamos de la membresía local o si nunca nos interesa ser miembros locales en una iglesia, pues no está bien nuestro corazón delante de ti. No es juzgar, no es condenar a los hermanos, Padre, sino hacernos ver tu palabra en nuestras vidas. Y que sea tu palabra, no mi palabra, la que nos ayuda a crecer. Oro, Señor, por eso. Y oro, Señor, para que nos ayudes aquí desde nuestra posición como pastor a servir a los hermanos, a ayudarles a ver más con paciencia tu palabra, hacerles entender que es lo mejor someternos a ella. No hay nada mejor que vivir a la luz de tu palabra, Padre bendito celestial. Señor, ayúdanos, que nuestras fallas, nuestras debilidades no sean tropiezos, sino más bien motivo de oración, para que todos juntos, Señor, podamos agradarte, ser una iglesia que te agrada. Gracias te doy por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.